Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El deseo de Keren Bürsin de reencontrarse con Hande Erçel ha generado un gran revuelo mediático. Se habla de un reencuentro entre ambos, considerados en su momento la pareja más popular de la pantalla. Según informes, Keren le ha enviado emotivos mensajes a Hande en las últimas semanas. Estos mensajes supuestamente expresan su deseo de borrar las huellas del pasado y buscar un nuevo comienzo. Hande está actualmente centrada en su carrera con una agenda apretada. Sin embargo, sus allegados afirman que no ha cerrado el asunto por completo. La pareja dio vida a su historia, que comenzó con la serie Sen Salkapimo. La energía y las escenas románticas que compartieron a lo largo de la serie quedaron grabadas en la memoria de millones de fans. Sin embargo, su relación terminó abruptamente. Tras la ruptura, ambas partes decidieron guardar silencio durante un largo tiempo. La crisis emocional de Hande en ese momento también fue reportada por la prensa. Keren, por otro lado, es conocido por haberse refugiado en su trabajo y haberse recuperado. Ahora, la situación es completamente diferente. Las recientes acciones de Keren se interpretan como una señal de añoranza de los viejos tiempos. Se rumorea que menciona con frecuencia el nombre de Hande en reuniones de amigos en común. Algunas de sus publicaciones en redes sociales supuestamente contienen mensajes ocultos para Hande. La publicación de algunas historias no deben quedar inconclusas. En particular, atrajo mucha atención. Esta publicación también fue notada por los seguidores de Hande y se hizo pública. Un silencio cauteloso prevalece por parte de Hande Erçel. La talentosa actriz prefiere no hablar abiertamente sobre asuntos emocionales. Sin embargo, sus recientes declaraciones, incluyendo la frase "algunos caminos podrían cruzarse de nuevo", han llamado la atención. Estos comentarios fueron interpretados en los medios como una referencia a Keren. Sus amigos sugieren que Hande podría no haber olvidado por completo las heridas que experimentó en el pasado. No obstante, se dice que el tiempo puede cambiarlo todo. Allegados a Keren Bürsin confirman que el actor busca seriamente la reconciliación. Se dice que Keren está haciendo un esfuerzo concertado para pasar página con Hande. Sus amigos cercanos afirman que ha madurado y mostrado mayor estabilidad emocional durante este periodo. Su adopción de un estilo de vida más tranquilo, alejado de los medios, ha sido particularmente sorprendente en los últimos meses. Esto podría ser una ventaja para Hande. Se dice que Keren está decidido a no repetir los errores del pasado. Hande Erçel, por su parte, se ha dado a conocer recientemente con sus proyectos artísticos y campañas de responsabilidad social. Se dice que está en proceso de convertir sus resentimientos en arte. Hande les dijo a sus amigos cercanos: "Mi corazón no está cerrado, pero soy cautelosa". Esta declaración resonó en la prensa sensacionalista, ya que se interpretó como que Hande no estaba cerrando la puerta por completo. Esta situación parece haber aumentado las esperanzas de Keren. Los fans de la pareja están divididos en redes sociales. Un grupo ve su reencuentro como el segundo acto de un gran romance, mientras que el otro se muestra cauteloso y dice: "Deja el pasado atrás". Sin embargo, ambas partes creen que Keren y Hande aún comparten una fuerte conexión. Sus reiteradas invitaciones, especialmente en las últimas semanas, alimentan estos rumores.
Incluso breves apariciones en cámara alimentan a la prensa sensacionalista. Se sugiere que Kerem Bürsin está planeando proyectos conjuntos para reconectar con Hande. Se rumorea que algunos productores han hecho ofertas para reunirlos. Se rumorea que se está considerando una serie de comedia romántica. No, Hande aún no ha respondido a estos proyectos. Sin embargo, su química pasada aún se recuerda. Los fans inundan las redes sociales con comentarios como: "Nos encantaría volver a verlos en pantalla". En los medios también se dice que la madre de Hande se mantiene distanciada de la relación. Se afirma que su madre es cautelosa debido a la decepción amorosa de Hande. Sin embargo, se dice que Kerem está tomando una decisión más seria esta vez. Incluso, según se informa, le dijo a su círculo cercano: "Esta vez no perderé". Esta declaración demuestra la seriedad de su amor. El lado emocional de Kerem ha vuelto a salir a la luz. El círculo cercano de Hande sugiere que prefiere estar sola durante este periodo. La actriz se encuentra en un periodo de introspección y cuestionamiento de sus emociones. Sin embargo, también se sabe que Kerem la sigue a distancia. Si bien su desagrado por sus publicaciones en redes sociales es notable, se rumorea que mantienen contacto privado. Algunos mensajes de texto entre ambos supuestamente indican que aún existe un antiguo vínculo, lo que refuerza la posibilidad de un nuevo comienzo. En la última entrevista de Kerem Bürsin, la frase "todo en el pasado me hizo quien soy" se convirtió en tendencia. Esta declaración se interpretó como una referencia a su relación con Hande. En la entrevista, Kerem habló con emoción sobre la importancia del amor en su vida. Sus palabras: "A veces no olvidas a alguien, lo reencuentras en el momento adecuado", resonaron con fuerza entre sus fans. Esta declaración se interpretó como un mensaje claro para Hande. Las redes sociales se inundaron rápidamente con hashtags de Kerem y Hande. Las publicaciones recientes de Hande Erçel también son dignas de mención. Una publicación, en particular, que contenía la frase "no se pueden escribir nuevas páginas con plumas viejas", generó un debate considerable. Algunos seguidores interpretaron esta declaración como una respuesta velada a Kerem. Sin embargo, el círculo cercano de Hande afirmó que la publicación era un mensaje sobre su vida profesional. No obstante, el momento de la publicación causó una profunda impresión. La prensa sensacionalista interpretó la publicación como un mensaje digital mutuo. Ambos fueron vistos por última vez en el mismo evento el mes pasado. Sin embargo, cabe destacar que no se saludaron. Esta situación desató la especulación de que la frialdad persiste. Sin embargo, tras bambalinas, se sugirió que Hande actuaba distante por alguna razón específica. Kerem también se mantuvo en silencio para evitar tensiones. Las imágenes de esos momentos han sido vistas millones de veces en redes sociales. Se dice que Kerem mencionó a Hande con frecuencia entre sus amigos. Circulaban rumores de que dijo: "Amar a alguien es fácil, pero poder seguir amándolo después de perderlo es más significativo". Estas palabras se interpretaron como una muestra de su madurez emocional. Se rumorea que Kerem está considerando una relación seria, no solo romántica. Se sabe que Hande sigue de cerca todos estos acontecimientos. El futuro de ambos sigue siendo incierto. Algunas fuentes sugieren que la familia de Hande se ha ablandado con respecto a Kerem. Recientemente, su madre dijo sobre Kerem: "Ya pasó, pero no era una mala persona". Esta declaración ha suscitado la pregunta de si se está abriendo un nuevo capítulo. Las señales positivas de su entorno refuerzan la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, se dice que Hande está sopesando sus sentimientos y tomará una decisión a su debido tiempo. Ambas partes están actuando con cautela durante este proceso. Según se informa, Hande Erçel le dijo a su círculo cercano:
No me precipitaré más. La actriz afirma que los inicios bruscos que experimentó en relaciones anteriores fueron agotadores. Esta vez prefiere un enfoque más cauteloso. Sin embargo, se dice que Kerem es consciente de la necesidad de tener paciencia. Se cree que, si ambos se reúnen, su relación se construirá sobre una base más madura. La prensa sensacionalista sigue de cerca esta historia. Finalmente, han surgido rumores de que Kerem Bürsin le envió a Hande un regalo sorpresa. Se rumorea que le envió un cuadro diseñado a medida, supuestamente con la temática del Renacimiento. Hande, al parecer, se conmovió al recibir el cuadro y lo contempló durante un buen rato. Este gesto fue publicado en la prensa sensacionalista con el titular "La conmovedora conmoción de Kerem". La respuesta de Hande a este regalo es motivo de curiosidad. El silencio en su relación ahora se asemeja a la calma antes de la tormenta. Todos esperan la decisión de Hande. Solo el tiempo dirá si su trayectoria emocional se desmoronará ante los esfuerzos de reconciliación de Kerem. La prensa sensacionalista especula sobre si este amor se reescribirá. Los fans buscan respuestas a la pregunta: ¿volverá a ocurrir un milagro? Esta historia revelará si el amor merece una segunda oportunidad. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.